Bueno, esta segunda parte corresponde ya a una parte de análisis de lo que significó la influencia de la tragedia griega en Occidente hasta nuestro tiempo y también un concepto o unos conceptos de cómo está constituida la tragedia griega en términos de composición. Antes de arrancar a hablar de la presentación que es cortica, quisiera explicarles por qué le puse células griegas. Resulta que mucho de lo que nosotros somos ahora, nuestro teatro, nuestra arquitectura, nuestra pintura, tiene bastante influencia de lo que nos dejó esta época de representación de la tragedia griega. Y por eso está tan arraigado que casi que hace parte de nuestro ADN o de nuestras células. Por eso el nombre. Bueno. Para arrancar, quisiera mostrarles cuál es la influencia de la tragedia griega en varias ramas. La sociología, en conceptos como ciudadano y ser humano. En la filosofía, la noción de tragedia como este análisis profundo, donde varios filósofos importantes como Aristóteles, entre otros, analizan a profundidad esas preguntas que nos hacemos como seres humanos y están dadas a partir de esa tristeza o de ese sufrimiento que se muestra en la tragedia griega. En la literatura, pues es la poesía y el teatro como una obra literaria, como una representación literaria muy importante. Respecto a la pintura, todas las representaciones de la tragedia que se hicieron en obras de arte, también la escultura, las formas, las máscaras, los diseños, todo esto que tiene que ver con la iconografía, un poco tomando ese término de la tragedia griega. Y por último, el teatro, en una de las representaciones más importantes de esa época de la historia de la humanidad, la personificación de los más profundos sentimientos y de los actos humanos, esa permisión a mostrar eso que no se puede ser tan evidente y tan claro en otros aspectos. La tragedia presenta el conflicto sostenido entre un héroe y la adversidad ante la cual sucumbe. La sublimidad del asunto requiere idealización del ambiente y lenguaje elevado. El desenlace es por lo general doloroso y recibe entonces el nombre de catástrofe. Esta es una de las principales influencias de la tragedia griega en Occidente. La tragedia griega permitió la representación de la sociedad, la humanidad, sus emociones, sus sentimientos, abrió esos espacios en donde esas emociones pudieron ser representadas. Se abrieron camino la literatura, la pintura, el teatro y la escultura. Influenció Occidente a través de la conquista y la religión. Mucho de lo que nos llegó a nosotros, una vez llegaron los españoles a nuestro continente, tiene que ver y está relacionado directamente con la religión. Y la religión está influenciada en gran manera con esta tragedia griega. La religión juega un papel entonces muy importante y constituye el educador y promotor de la tragedia por siglos. Básicamente, ya hablando de Antígona y de Edipo Rey, Antígona, esta mujer que en apariencia pareciera ser sumisa, saca una valentía en una oportunidad, en un momento donde puede ser rebelde contra la ley y de una manera efervescente decide tomar esa oportunidad como un símbolo de amor y de vida, para demostrarle a su hermano que ese valor moral está primario o es más importante que la ley misma que Creonte había puesto en ese momento en la ciudad. Entonces, aquí Antígona representa el amor como el más puro de los sentimientos, el honor a su hermano como más profundo y más puro que la ley misma que es impuesta por un cruel rey. Es como lo que representa Antígona. Por el lado de Edipo, esta desgracia natural, biológica, cuando es encontrada por él, se convierte en una purga personal, en un concepto de sanación, como en esa, en esa,
¿cómo se diría? En esa manera en la que él se castiga, se flagela por algo que él comete y decide no hacerlo con la muerte, que sería lo más sencillo, sino decide a través del tiempo, la soledad, de lastimarse sus ojos, encontrar en ese proceso el perdón para eso que sugiere un pecado mortal y banal. Este camino que seguramente Edipo recorre durante esa flagelación es la pureza, es la representación del ser humano para el perdón, para la purga de esos pecados que de alguna manera fueron cometidos por Edipo. Los elementos literarios que encontramos en esta acción dramática son básicamente los siguientes. La exposición, donde se explican los argumentos del texto. Parodos, que es la entrada del coro que da inicio a la acción. El coro es la representación popular o la representación masiva de la voz del pueblo. En alguna oportunidad lo hacen varias personas o una sola. Los episodios, cada uno de los pasajes dramáticos donde tienen lugar estos diálogos. Estásimos, se refiere propiamente a los cantos del coro, destinados a orientar la reflexión de la audiencia, como a abrir, a expandir la mente, bien sea ya sea a través de las acciones o mediante la explicación de estos principios morales o políticos o filosóficos que sugiere el autor en su obra. Éxodo alude a la conclusión de ese conflicto, donde tiene lugar el cumplimiento o la sentencia. En el caso, por ejemplo, de Edipo es su sentencia a vagar y en el caso de Antígona es su condena a estar encerrada en un lugar donde pueda morirse ya de hambre. Esta sentencia o este castigo se convierte en el canto final. Y el desenlace está dividido en dos partes. Peripecia, que es la caída de la desgracia del héroe, y la anagnorosis, que es el momento en el que el personaje toma conciencia de su suerte a través de la reflexión. Esta parte es muy importante porque es el diálogo final que hacen los dos protagonistas, donde hacen una reflexión sobre esa decisión o sobre ese castigo que se toma. Entonces, esa conciencia o esa reflexión fue tomada por muchos filósofos y hace parte de muchos tratados y de muchos estudios. Es muy importante dentro de los elementos literarios que tiene la tragedia griega. En la parte derecha vemos una imagen sencilla de lo que representaba arquitectónicamente la tragedia, donde están las gradas, donde se ubicaba la orquesta, que es básicamente como lo que da tono musical a la tragedia, a la representación en escena. Bueno, eso es todo. Agradezco a ustedes mucho la atención y espero que les haya gustado la participación. Feliz noche.